continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Esto es Tribuna Política. Isabel Espinosa les saluda. Un día pues bastante movido el de ayer, como bien le dijimos. Hoy vamos a tratar de platicar un poquitito sobre lo que sucedía con el nombramiento del directorio en la Asamblea Legislativa. Pues muy bien, ya la mayoría de ustedes quizás han escuchado cómo de una manera contundente los recesos fueron los protagonistas el día de ayer. Desde el inicio fueron muchos recesos, demasiadas horas esperando para una primera votación. En realidad creo que fueron aproximadamente unas 9 horas. Lo que hubo que esperar o más para el tema de una primera ronda de votación. Y de ahí en adelante todos los incidentes que vamos a estar el día de hoy compartiendo aquí y analizando con nuestros compañeros de equipo, quienes nos acompañan en este día, y les damos la muy cordial bienvenida como cada mañana aquí a Tribuna Política, doña Argentina Artavia y a don Sergio Araya. Muy buenos días, compañeros. Pues muy bien, yo quisiera que hoy tratemos de comprender y de poner sobre la mesa la dificultad. Siempre se ha dicho popularmente que en la Asamblea Legislativa es casi misión imposible ponerse de acuerdo hasta para un minuto de silencio. Y parece ser que cada 1 de mayo no es la excepción. El tema de los nombramientos del directorio pues se las traen, se invierte mucho tiempo en negociaciones y los recesos de igual forma se mantienen, pero el día de ayer algunos dicen mayo triste, otros dicen mayo negro, otros dicen lamentable. Nosotros vamos a ver qué opinan nuestros analistas. Argentina y don Sergio se mantuvieron el día de ayer activos en la Asamblea Legislativa, y quisiera conocer, Argentina, ¿cuál es su criterio de lo que sucedió el día de ayer? Bueno, muy buenos días, Isabel, Sergio, un placer compartir nuevamente esta mañana, y también un saludo muy cordial a quienes nos hacen el favor de acompañarnos todos los días, todas las semanas, y que además leemos sus comentarios y les agradecemos también la gentileza de tomarse el tiempo a buena hora de la mañana de acompañarnos. Lo primero creo que es rescatar cuál es la importancia de la elección del día de ayer, porque evidentemente la Asamblea Legislativa despierta muchas pasiones, no todas positivas, ¿verdad? Algunas son bastante negativas, y lo sucedido el día de ayer de alguna manera termina por darle la razón a quienes opinan que de ahí no puede salir nada bueno, y lo que decía Isabel hace un momento de que cuesta ponerse de acuerdo. Bueno, creo que ayer en esa sesión maratónica que empezó no a las 9 de la mañana como el protocolo lo dicta, sino que muchísimas horas antes, incluso días antes de preparación de esa negociación, lo que demostró es que hay mucho fraccionamiento, no solamente producto de los partidos políticos que están representados formalmente en la Asamblea Legislativa, sino también dentro de los propios partidos. Desde muy tempranas horas de la mañana lo vimos, por ejemplo, con el partido Unidad Social Cristiana, que se presenta a dar un comunicado de prensa, ¿verdad? Hace una rueda de prensa y acompañados 5 miembros de la fracción de la unidad. De los 8, 5 están acompañados por el comité ejecutivo del partido, diciendo que le dan el apoyo a uno de los 2 candidatos en pugna, en este caso Otón Solís. Eso ya empezó a visibilizar una fractura, una fisura que se viene dando desde hace rato, pero que ayer sobre todo quedó en evidencia porque demostró que no hay, ni siquiera a pesar de que el comité ejecutivo, que es el máximo órgano de dirección del partido, ni siquiera por estar ahí presente en la asamblea dando el comunicado, era capaz de aglutinar a la fracción como un bloque homogéneo. A lo largo del día también, entonces,
se empezaron a ver otras fisuras, que estaban quizás un poco más ocultas, que habían sido mejor disimuladas, sí, y que empezaron a hacerse visibles. Tanto en Liberación Nacional, ¿verdad? Frente a posiciones específicas del otro de los candidatos, que era Gonzalo Ramírez, que incluso los llevó a proponer el nombre de otra de sus compañeras como posible candidata a la presidencia del directorio. Y creo yo que la mayor sorpresa, casi al final de la jornada, y que incluso provocó reacciones de sentimientos encontrados, desde tristeza y vergüenza, como lo señaló doña Patricia Mora, hasta de traición, como lo dijo don Edgardo Araya, y me refiero a la fracción del Frente Amplio. Creo que si la jornada de ayer tuvo consecuencias para los partidos políticos, podríamos decir es esa, que fue para el Frente Amplio, pero a todos los expuso, pero sobre todo expuso en mayor, o sea, amplificó y lo puso en evidencia frente a todos los que estábamos ahí, los que estaban siguiendo. Ligia Fallas debería de irse, así claramente lo dijo. Sí, pero además Ligia hace rato viene manteniendo una posición distante de los acuerdos de fracción, o sea, no por ahí digamos que no hubo sorpresa, porque ella de alguna manera se ha estado comportando como un agente en solitario, pero la sorpresa ahí fue Gerardo y Zuray, que no pueden hablar de que son ignorantes en el tema, porque ya es la tercera elección. Pero más grave en el caso de Zuray, es la jefa de fracción, ¿verdad? Entonces, las fisuras que se demuestran, o sea, que quedaron expuestas ayer, creo que son una de las consecuencias más serias que deben ser analizadas por ellos, supongo, no hoy, porque hoy el asunto continúa, ¿verdad? Sino que en los próximos días tienen que ver cómo recomponen, si es que desean recomponer. Don Sergio. Sí, bueno, a lo que ya ha venido describiendo Argentina de manera bastante clara, yo agrego lo siguiente. Es evidente que desde que existe una asamblea multipartita las cosas se han complicado más. Pero a diferencia de lo que señalan especialmente los nostálgicos con el viejo régimen, yo no creo que la problemática sea esa en particular. Al contrario, entre más gente vaya que represente lo heterogénea que es la sociedad costarricense, mejor, porque finalmente el Parlamento es para eso, para que todos los distintos sectores de la sociedad confluyan ahí y se vean dignamente representados en quienes, en nombre nuestro como ciudadanía, ellos toman las decisiones de naturaleza política que nos afectan a todos y a todas. El problema está más bien en que no saben esas mayorías estructurar un efectivo proceso de negociación. Un proceso de negociación que además, empujado por un buen liderazgo, sepa definir hacia dónde conduce esa negociación. Una cosa que quedó para mí al menos clara ayer es que, y lo mencionó un diputado a otro medio, un diputado de los que se consideraba ganadores con lo que pasó finalmente el día de ayer, es que lo que hubo fue simplemente una lucha por el poder en sí mismo. Es decir, no había una negociación en el sentido de decir, bueno, vamos a colocar a Isabel al frente del directorio legislativo porque Isabel va a conducir una agenda que satisface los intereses del grupo que representa Argentina y los intereses que representa el grupo que este servidor plantea. Eso hubiera sido distinto, programáticamente hablando. Lo que había era básicamente un deseo de figurar, un deseo de colocar fichas en el tablero, donde inclusive era tan evidente esa prioridad que con mucha facilidad se podía cambiar de nombres. Entonces, los que hoy estaban en la mañana alineados en una dirección, terminaron alineándose a otra dirección. Y algo tan palpable de esto es que, por ejemplo, una de las fracciones dividió el voto. En la tercera ronda de votación, que es la definitiva, que es en la que finalmente se sabría cuál iba a resultar electo en el caso de la presidencia, que fue lo que más seguimiento se le dio, el movimiento libertario partió sus votos. 2 fueron y apoyaron la candidatura de Otón Solís y 1 expresamente apoyó la candidatura de Gonzalo Ramírez. Y estoy hablando de 3 diputados de la misma fracción, que en este caso no responde, como bien señalaba Argentina, a fisuras
al interior de esa fracción, sino que responde a una visión calculada y evidente de quien dirige esa fracción. Pero entonces uno se plantea, bueno, ¿con base a qué se hace eso? Tratar de tener posición y control en los diferentes espacios, en los diferentes escenarios, entre los diferentes actores. A mí me parece que justamente el grupo, por ejemplo, de los 4 diputados independientes, bueno, que ellos se autodenominan independientes, encabezados por doña Carmen Quesada, que era todo el burumbum de ellos, y perdonen la expresión, buscar un posicionamiento concreto de uno de ellos, en este caso doña Carmen, en el directorio legislativo. Punto. Sí, porque así lo dijo con claridad. Y además lo dijo con toda transparencia. Es que no me han ofrecido nada. Si nos ofrecen algo, entonces los 4 votos ya están comprometidos para... Y entonces... A ver, perdón, Sergio, que te interrumpa, pero sí, lejos de sorprender, ¿verdad? Porque a veces somos como demasiado ingenuos. Nosotros analizamos la cosa política, pero a veces no dejan de sorprendernos cuando se esperan actitudes distintas. Así es. ¿Verdad? Porque tenemos que ser, actuar con honestidad cuando decimos no tenemos los requisitos o no estamos preparados para. Claro. De alguna manera nosotros desde la academia somos quizás a veces ingenuos en el sentido de esperar más. Es que los políticos, ¿verdad?, no dejan de sorprender a Argentina. Pues sí, lamentablemente, y además sorprenden de manera dolorosa. ¿Verdad? Porque el día de ayer, creo que bien lo ha señalado Sergio, ese tema de la lucha del poder por el poder, y no me importa cómo llego, pero tengo que llegar, se vio ayer desde tempranas horas del día. Así es. Ese receso muy, muy extenso que se hizo desde temprano, o sea, nomás empezando la sesión, y que luego, a sabiendas de que no se tenían los votos, pero que había que ver a quién se le torcían los brazos y a ver cómo se conseguían los votos, por eso es que se hace un receso para el almuerzo donde no estaba previsto, ¿verdad? Claro. Y era precisamente para variar. Y por eso se recomponen todas las estructuras, y estoy casi seguro que lo único que era visible de entrada eran las 2 cabezas que aspiraban a la presidencia del directorio. De ahí en adelante se fueron recomponiendo las papeletas, probablemente más de las veces que uno se puede imaginar. En la mañana, y disculpe, pero en la mañana se hablaba y ya se rumoraba que el señor Michael Arce iba por la primera secretaría y doña Silvia Sánchez por la segunda secretaría. Obviamente, ante la incursión de doña Carmen, ahí movieron las fichas, sin medir lo que dentro de unos minutitos vamos a estar hablando, que ya la mayoría de la gente conoce, pero yo quisiera poner sobre la mesa varios puntos y que ustedes nos ayuden. 1, están cuestionando el manejo del señor Antonio Álvarez de Santi en cuanto a la negociación y cómo se hicieron las cosas. Se está cuestionando mucho también el tema de los recesos. Se está cuestionando de que es impensable que no conocieran que la señora diputada Silvia Sánchez no tuviera los atestados, o al menos constitucionalmente, y fuera nombrada vicepresidenta del directorio. Y se dice que el costo político para el Partido de Liberación Nacional ante el día de ayer es muy alto. ¿Juega un costo político para el día de ayer, señores? ¿Qué realmente es lo que nosotros podemos medir de este estira y encoge que se da el día de ayer? Porque inclusive en un determinado momento, cuando se mueven las fichas y se dice que entonces que se les está cayendo la propuesta de Gonzalo Ramírez, y que entonces inclusive se menciona una Carla Prendas, una doña Emilia en el PAC y todas estas cosas, y dicen, estamos tratando de mover aquí, pero el rostro de los señores y señoras diputadas decía, no estamos nada contentos. Ahí se cocinó algo más, y además que inclusive se sobreentiende de que muchos de los que estaban votando, don Sergio, y que votaron, no estaban tampoco convencidos de su voto. Lo hacían porque les tocaba mantener. Yo quiero agregar algo, aunque al final don Gonzalo resultara electo y demás, me parece que, inclusive cuando usted ve las expresiones de las personas, por favor, había una profunda incertidumbre de si finalmente el resultado iba a ser. Habían diputados muy molestos, pero además de incertidumbre, de desconocimiento de si lo pactado realmente se iba a cumplir. Y bueno, tan es así que inclusive lo pactado se rompe en la parte final, con lo que señalaba Argentina, por ejemplo, de los 2 diputados disidentes de la bancada del Frente Amplio, excluyendo los que ya se habían alejado desde el principio. Es decir, hubo ayer, lamentablemente, y antes de entrar a esos puntos específicos que usted menciona, ayer se reflejó, como bien decía Argentina al principio,
todo lo negativo de la parte política que justamente quisiéramos erradicar, pero que forma parte consustancial de esto, lamentablemente. Es decir, ayer se vio la política en su dimensión, digamos, negativa. Ese muñequeo, esa manipulación, ese utilizar los tecnicismos que el reglamento permite para justamente, ¿qué? Cumplir con ciertos objetivos. Objetivos que no necesariamente son objetivos pro país, que son más bien, parece, objetivos de poder. Era un pulso ahí que se estaba, digamos, estableciendo. Me parece, y ahora sí entro a lo que usted mencionaba, que don Antonio Álvarez pues quería evidentemente salir por la puerta grande, quería decir, bueno, yo dejo entregado el Parlamento, pero además con una estructura que de alguna forma responde a mi visión de cómo tiene que seguir este último año legislativo. Al final, si uno se circunscribe a lo que pasó en resultados concretos, salvo el caso de la vicepresidencia, pareciera que lo consiguió, pero ¿a qué precio? Porque sí lo consiguió. O sea, Gonzalo Ramírez es hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, les guste o no a la mitad de la población. Y tal vez la otra mitad no esté tan satisfecha, pero no es tan intransigente con respecto a la designación. Pero el tema es que lo consiguió. Ahora, ¿a qué precio? Al precio de un profundo desgaste. Lo de la vicepresidencia, bien lo dice usted, me parece que es un error de cálculo tremendo, pero que además puede uno interpretarlo de dos formas. Por un lado, era tal el nivel de improvisación que ya se estaba dando a la altura del momento en que se hizo la elección, que se les pasó por alto algo tan elemental y tan importante como que ella no reunía la condición de la edad para asumir ese cargo. Pero también podría ser una demostración de lo que se ha venido cuestionando. Ese manejo que algunos otros diputados señalan fue un tanto autoritario, intransigente, casi que arrollador de parte del hoy todavía presidente en funciones de la Asamblea Legislativa. Sí. Podríamos decir, bueno, simplemente tiró el asunto y si nadie se daba cuenta, mejor. Pero vuelvo al tema, que es lo que yo quiero que tal vez las y los ciudadanos que están siguiéndonos puedan, digamos, dimensionar. Es un asunto de lucha entre ellos que finalmente se lleva, por decirlo así, a la institucionalidad, a la visión de que la política es para construir acuerdos que favorecen a las mayorías. Todo eso pasa a un segundo plano en un contexto en el que parece que lo que realmente importa es demostrar quién tiene el poder y que tiene la capacidad para ejercerlo. Ahora, ejercer el poder es sano, es legítimo, es parte de lo que es la democracia. Pero para qué se ejerce ese poder es la parte fundamental y ahí tienen consideraciones de naturaleza ética que ser valoradas y además principios de compromiso con el país, que en este caso, repito, esta es una elección que además se ve atravesada por otra dimensión que ayer estuvo presente durante todo el día y que se sabía iba a ocurrir, que es el asunto de que el 1 de mayo de alguna forma se estaba viendo en clave del 4 de febrero de 2018. O sea, muchos de los movimientos, de las acciones que se estaban construyendo ayer no eran para el 1 de mayo, sino que eran también para mostrar otra vez esos pulsos de poder de cara a las elecciones. Y en algunos casos la oposición, por ejemplo, al mismo Gonzalo Ramírez, no era ni siquiera por ser Gonzalo Ramírez, era porque los del otro lado tenían muy claro que era la ficha de quién, del candidato del Partido de Liberación Nacional. Entonces era darle un golpe a ese otro a través de la no ratificación de su deseo de que Gonzalo Ramírez literalmente lo sucediera en el directorio legislativo, en una suerte de monarquía disimulada. Vamos a ver el tema de costo político, porque ayer se hablaba de costo político, se hablaba de que iba el Partido de Liberación Nacional, lamentablemente, a pagar un costo muy alto ante cómo se dieron las cosas. Efectivamente se hablaba de que simple y sencillamente el señor Gonzalo Ramírez era ficha y lo relaciona con el señor Johnny Araya Monge, y que era una ficha del señor Antonio Álvarez de Santi en miras del 2018. Lamentablemente las cosas, al tener que mover las piezas como estaban, ya le digo, las caras de señores y señoras diputadas del mismo Partido de Liberación Nacional no se veían muy contentos. Algunos hablan de que grandes ganadores, el PAC, porque termina siendo una fracción muy unida, que iniciaron y terminaron juntos y mantuvieron su palabra de principio a fin. El Partido de Unidad Social Cristiana, que en un momento dijo vamos a entrar y vamos a hacer, después dicen no señores, un paso atrás.
dadas las circunstancias, y dejemos que ellos hagan como gusten de la situación. Se da la situación de la señora Silvia Sánchez, y entonces ahora está en juego el tema de un grupo de señores y señoras diputadas que dice se debe nombrar vicepresidenta a la diputada Natalia Díaz del Movimiento Libertario, que fue la contendora de la señora Silvia Sánchez. Se anulan sus votos y se deja a ella. Otros dicen, como es el señor Antonio Álvarez de Santi y el Partido de Liberación Nacional, no señores, hay que hacer de nuevo todas las cosas. Entonces, ante este panorama y ante la situación de que hoy no hay directorio porque no se ha juramentado la gente, está todavía en veremos, se dice ya que formalmente, ante una de las modificaciones que se hicieron, el discurso del señor presidente será el día de mañana y no hoy como estaba previsto. Este es el panorama. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos para comprender realmente si existe un verdadero costo para el 2018 o, como dicen algunos, aquí no hay mal que dure 3 días ni memoria que lo recuerde. Ya volvemos. ¿Conocer la importancia de los humedales? Estos ecosistemas representan el 7% del territorio nacional, el cual alberga cientos de especies de flora y fauna que se reproducen, viven y luego viajan al mar para convertirse en productos de consumo humano. Nos protegen contra tormentas y ayudan a mantener la calidad y cantidad de agua que consumimos. Por estas y más razones, han sido declarados vitales para los seres vivos. Para disfrutar de sus beneficios, hay que cuidarlos. Protejamos los humedales. Un mensaje de Fundación Mar Viva y MINAE. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Estás viendo Extra TV. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y nosotros aquí en plena discusión. ¿Por qué? Porque realmente fueron muchos los incidentes y muchas las interrogantes que quedan sobre la mesa. Independientemente, aquí no se trata de ganadores o perdedores, se trata de una negociación, pero que en alguna medida una de las cosas que realmente se escuchaba ayer con mucha frecuencia era costo político. Señores, ¿existe, no existe? Pues el tema de que señores y señoras diputadas se mantuvieran fieles hasta el final, aunque aparentemente por sus gestos, por su rostro, por su forma de expresar las cosas, es voto, pero no estoy de acuerdo. Pues es lo que estábamos hablando hace unos instantes cuando decíamos que hay fisuras que son más o menos evidentes y sobre todo por temas específicos. Quiero devolverme un momentito para hablar sobre Antonio y a quién le debe Gonzalo Ramírez su presidencia, y es definitivamente Antonio Álvarez de Santi, porque manejo autoritario o no, atropellado o no, desordenado o no, lo que pasó ayer, lo cierto del caso es que antes del receso del almuerzo, don Otón Solís tenía 30 votos. O sea, tenía los votos suficientes para ser electo presidente. ¿Dónde está la astucia de Antonio Álvarez? En decretar receso. Claro. Él es el presidente, él es el que está manejando el directorio, por eso es que no renunció antes. Por eso es que él sabía que tenía que quedarse ahí si quería, como lo dijo Sergio, que las cosas quedaran en la Asamblea Legislativa de una cierta manera. Y sabiéndolo, sabía él además que él era el único que podía hacerlo. Una cosa que nosotros vimos ayer, por ejemplo, fue quién era el que estaba haciendo el recuento de las papeletas. O sea, era el presidente, y eso, de todos los años que tenemos Sergio y yo de estar ahí, ayer eso nos llamó particularmente la atención. Era don Antonio el que abría las papeletas y las ponía uno a uno. O sea, tenía que asegurarse de que los votos estaban ahí para don Gonzalo.
Costo político no, bueno, probablemente don Antonio ya está acostumbrándose a pagar el costo de ciertas acciones. Lo cierto del caso también es que en este caso en particular, don Gonzalo entra ahí, imagino yo, porque no tenemos tampoco certeza más que, digamos, una percepción, una suposición que podemos tener de que el ingreso de don Johnny, o que el reingreso de Johnny Araya al Partido de Liberación Nacional implica también la posibilidad de que la base electoral que le ayuda a llegar a la alcaldía a través de su vicealcaldesa, que además es la esposa de don Gonzalo, le significa una base electoral importante dentro de algunas de las iglesias evangélicas, no todas, ¿verdad? Porque también sabemos que eso está bastante disperso, o sea, no todos están dentro del mismo canasto, pero al menos las iglesias o las denominaciones religiosas que le responden a don Gonzalo y a su señora esposa podrían estar apoyando a don Antonio de cara a las elecciones de febrero. Entonces, el costo político, bueno, sí, lo pagó ayer, hoy, ¿verdad? Porque la sesión se va a alargar hasta el día de hoy, pero es un tema que ya, ¿verdad? Como dicen, ya pagó, y ahí lo tiene, porque ya a partir de que juramente al nuevo directorio, ya me fui. Como dicen, ¿verdad? Como dicen popularmente, otra cosa mariposa. ¿Por qué? Porque a partir de, bueno, hoy en la tarde noche o mañana, digamos, ya él deja de ser diputado de esta Asamblea Legislativa y se dedica a la campaña electoral. Ayer incluso, doña Mauren, ¿verdad? Que es la que, doña Mauren Fallas, que es la que va a asumir la curul que deja don Antonio, ya ayer andaba, ¿verdad? Como acostumbrándose a los pasillos. Ayer a veces la vi como un poco asustada, un poco nerviosa también, porque aquello supongo que excedió las expectativas que ella tenía para su primera aparición en los pasillos legislativos. Pero yo creo que si hubo un costo, lo pagó con creces, sí, porque el cansancio era evidente, la tensión era evidente en la cara de don Antonio Álvarez, anoche sobre todo, y prueba de eso también está en la manera en la que él reacciona cuando hay un señalamiento en cuanto a los requisitos que no cumplía la señorita Silvia Sánchez. Entonces, creo que costos hay muchos y hay que repartirlos, ¿verdad? Porque no son exclusivos de don Antonio, no son exclusivos tampoco de los otros partidos. Aquí hay que repartir responsabilidades y los costos que a sabiendas de por un mal juego, un mal cálculo, todos tienen que asumir. Me parece que el detalle de cada uno, o sea, varía el costo que cada partido pagó el día de ayer y que van a tener también que pagar hoy, porque venía escuchando distintos medios donde señalaban incluso que don Antonio no tenía por qué dirigir la sesión del directorio hoy, que tampoco debía repetirse la votación del día de ayer, sino que tenían que, ante la imposibilidad de doña Silvia de asumir la vicepresidencia, entonces que la otra candidata, que es doña Natalia, es la que debía asumir. O sea, hay una serie de conflictos que quedaron ayer como en pausa, que se van a retomar hoy, y que yo asumo que también la discusión del día de hoy va a ser similar a cómo cerró la sesión el día de ayer. Bastante serio, don Sergio. Sí. Vamos a ver, yo me quedo con lo que decía Argentina de que hay que repartir responsabilidades. Aquí hay un tema importante para las y los costarricenses, especialmente los que siguieron la transmisión el día de ayer. Usted le pregunta a los actores y todos salieron ganando. Es una cosa simpaticísima, nadie perdió nada. Todos interpretan a su gusto lo que pasó. Pero con toda la frialdad del caso, yo creo que todos son corresponsables de lo que vimos ayer, de lo que, a excepción de ellos, el resto de la población ve, como, o de los que siguieron esto, como un espectáculo, inclusive a veces hasta bochornoso. Por supuesto. Porque, vamos a ver, ese manejo, digamos, que Argentina lo calificó como astuto, yo le agrego, es un manejo, digamos, de un político más tradicional, más marrullero, o sea, saber inclusive volcar voluntades, no a favor de quien él propugnaba, pero sí para que no se votara a favor del otro, de su opositor.
es una suerte de habilidad política que se adquiere con el tiempo, ¿verdad? Y que entonces el ejercicio de un cargo como estos no es cualquiera el que lo puede desempeñar. Posiblemente otro más rápidamente estuviera fluido y quizá con un resultado diametralmente distinto al que finalmente tuvimos. ¿Por qué? Porque tanta solicitud de recesos lo que fue generando fue también un hastío, una operación desgaste, pero que además refleja lo que decía yo hace un rato. Como los acuerdos que se estaban construyendo no funcionan sobre propuestas concretas que de verdad permitan esos vínculos sólidos, lo que había eran alianzas bastante inmediatistas, pegadas con alfileres, y como finalmente lo que interesaba era el puesto, la posición, el pulso, el demostrarle a mi interlocutor que yo soy más poderoso que él. Estos son elementos muy volátiles que con facilidad se pueden, digamos, trastocar. Entonces, el caso de doña Carmen, si este bando le ofreció la secretaría, si la otra le hubiera ofrecido la vicepresidencia, probablemente se va con el otro bando. Y no estoy cuestionando, simplemente estoy diciendo una realidad concreta. Es decir, porque aquí detrás de esto no hay propuestas, no hay compromisos de impulsar determinada agenda legislativa, por mucho que ellas y ellos digan lo contrario, porque evidentemente todavía tienen una dosis ahí de compostura y no son tan transparentes para mostrar cuál es la verdadera motivación que los anima. Pero vamos a ver. Perdón, aunque digan que en lo que están pensando es en la gobernabilidad y en el beneficio del país, por supuesto, y que si ayudan al gobierno, entonces es ayudar al país. Entonces ese discurso ya lo he oído otras veces y tampoco ha resultado. No, y utilizando el mismo argumento, pero apoyando a otros actores. Exacto. Vamos a ver, distribución de responsabilidad. Bueno, ya vimos lo de don Antonio y que me parece al final le está saliendo un poco más complicado el proyecto que tenía. Creo que este pifionazo es importante de resaltar. Digo, él no imaginaba que el 2 de mayo iba todavía a estar en la Asamblea Legislativa conduciendo la sesión número 1. Más caro de lo que pensaba, de lo que había presupuestado. Exactamente. Pero también, vamos a ver, Otón Solís no es presidente de la Asamblea Legislativa, porque una de las bancadas que estuvo dispuesto en principio a respaldarlo se le quebró de camino, ¿verdad? Es decir, que 2 diputados del Frente Amplio, por las razones que hayan sido, decidieran salirse del canasto a la mitad del río, digamos, se cambiaron de caballo a la mitad del río, también demuestra una debilidad importante de parte de ellos y, ¿por qué no? Tal vez del otro lado de no saber sostenerlos lo suficiente. El mismo Unidad Social Cristiana que mencionaba muy bien Argentina llegó dividido desde el principio. O sea, si esto de que lo del 1 de mayo tiene repercusión en otras fechas, más palpable no queda sino en la unidad. Aquí el 1 de mayo se estaba pensando en función del 4 de junio, que es lo más inmediato que ellos tienen, porque era evidente que la lucha de tendencias atravesaba el quehacer de esa bancada. No el 1 de mayo, sino desde días antes, cuando se hizo la ruptura, con el tema de que a uno de ellos no lo nombraron su jefe de fracción. Ustedes saben que ahora que escucho hablar a don Sergio, recuerdo una situación, y quizás es bueno que ustedes me ayuden a aclarar, porque si a mí me da lado, me imagino que algunos andan por ahí. El presidente del Partido Unidad Social Cristiana y su grupo, ¿verdad? Ya la élite del partido, estaba con los 5 diputados que tomaron la determinación de apoyar, en este caso, al PAC. Pero sucede de que los otros 3 que estaban con Liberación estaban sin el respaldo y sin el apoyo de su presidente, y eso en un momento como el que está viviendo el partido, que viene la convención, que tienen que estar ahí, es evidente no solo la división, pero en este caso el presidente y las cabezas del partido como tal ya tomaron partido. No, bueno, no. Ya está dividido también. ¿Por qué? Porque apoyo a este grupo y al otro los dejo solos. No necesariamente, porque era un tema relacionado con la agenda parlamentaria específicamente. Sí, pero los otros estaban solos y también tenían su propia agenda. No, aquí más bien lo interesante sería ver otra cosa, que sería una cuestión más bien de naturaleza institucional. Porque, pero eso ya habría que resolverlo al interior de ellos. Es decir, sí, pero si la línea de fracción era, digamos, la que es refrendada por la presencia del comité ejecutivo, que uno supondría que es así porque estaban las autoridades de representación legal acuerpando esa línea, la pregunta es, bueno, ¿qué consecuencias tendría que tener el sector que en este caso se podría catalogar con toda claridad de disidente? De disidente, ¿por qué? ¿Qué es ser disidente? Es ir en contra de lo oficial. Y en este caso, teóricamente, lo oficial sería
la línea en la que el comité ejecutivo, que es el órgano de representación legal de este y de cualquier otro partido, establezca. Así como en el caso del FA, le parece que la línea oficial era o votar por sí mismos en la primera y segunda ronda, y en la tercera ronda acuerpar al que originalmente iban a respaldar desde el principio, que era el candidato postulado por el PAC. Se rompe, bueno, ahí también tendrían ellos que internamente y de acuerdo a su normativa estatutaria definir los pasos a seguir. No sé si esto lo que significa es que el Comité Ejecutivo de la Unidad está o no con una de las tendencias, pero el tema es que la institucionalidad otra vez se ve en entredicho. El mismo entredicho que uno podría decir se ve con el caso, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, de la reintegración de don Johnny, así tan fácil, porque en teoría, guste o no guste, órganos internos de ese partido tomaron una determinación que de alguna forma había que acatar. Bueno, yo no sé si en los plazos que estipularon se agotaron o no se agotaron y ya se venció y puede reintegrarse con plenitud de condiciones, pero más allá de eso, me parece que lo que queda muy evidenciado es que, en la pregunta concreta suya, es que la institucionalidad de los partidos sigue siendo muy débil. Pero ojo, creo que la del PAC, y Argentina algo lo mencionó, se sale de esto, o sea, mantuvieron su posición, contrario a lo que había sido la tónica de los últimos 3 años, o de los 3 años anteriores, la fracción que lució más unida, más cerrando filas en torno a su propuesta inicial y que se mantuvo congruente hasta el final, pese a esos rumores que circulaban de cambio de candidato de última hora, fue justamente la fracción de gobierno, la fracción del PAC, y eso hay que reconocerlo. Y que les dio muchas alegrías, porque inclusive el señor Otón Solís dijo que si había algo que le daba alegría era llegar al final viendo esta fracción que realmente tomó una decisión de principio a fin y se mantuvieron, que eso fue como su fortaleza. Pero en el caso yo digo, todos lo que se ve muchas veces dicen que no se pregunta, ¿verdad? Entonces, a la hora de ver usted, digamos, tan marcado el asunto, entonces, pues cualquiera puede preguntar qué pasaría si en una convención, al tener este espacio así, obviamente pues se ve la división muy marcada, y qué pasaría si en junio, después de la convención, saliera ganador el señor Rafael Ortiz, ¿verdad? Todo esto se dice, no se sabe, pero eran como hermanitos divididos, que realmente el mensaje que quería dejar sobre la mesa el día de ayer. Bueno, pues una de las muchas divisiones también sucedió el domingo pasado. Se suponía que había una convocatoria que uno de los precandidatos asume que no hay, porque incluso establece una actividad casi que a la misma hora en otra provincia, y el otro precandidato dice que continúa con todo. Entonces, esto es parte de lo mismo. Sergio lo había estado señalando con mucha claridad hace unos minutos. Están jugando de cara al proceso de elecciones internas de su partido, y lo de ayer fue una más de las tantas divisiones que han estado saliendo a la luz. Indiscutiblemente aquí, si seguimos repartiendo costos políticos, creo que, caso aparte, el PAC, yo creo que por primera vez, incluso distinto a como se presentaron el 1 de mayo, ¿verdad? Que recordemos que la figura de Otón Solís fue muy fuerte en el sentido de decir, y así con nombres y apellidos, y ya voy a explicar por qué, don Víctor Morales Zapata no merece ser parte de esta fracción. Y yo creo, sin temor a equivocarme, por lo que yo vi ayer, no porque él buscara micrófonos o cámaras o luces, porque él actúa distinto, pero ayer viéndolo, ese trabajo de hormiga, de hablar con unos, de otros, parte de ese tejido que mantuvo unido, y que tejió Víctor Morales Zapata para que el Partido Acción Ciudadana permaneciera unido hasta el final, Otón Solís tiene que reconocérselo a él, porque no se guardó nada para decir que él podía tener muchos temas o muchos elementos en los que podía disentir de don Otón, pero que ayer él era uno más del partido que lo iba a apoyar hasta el final. Entonces me parece que eso hay que empezar también a ver esas figuras que marcaron diferencia
y que yo creo que don Víctor Morales hoy debe estar muy satisfecho porque además logró, como les digo, lo que ni siquiera lograron el primer año, ¿verdad? Que era llegar unidos. Estaban como recién estrenados y uno asumiría que iban a llegar en una posición distinta, como la que llegaron ayer, y que ni siquiera el distractivo de mencionar a doña Emilia como posible candidata, porque además hay que decirlo, que no salió del PAC, sino salió de otras tiendas ajenas, era precisamente para romperles ese tejido, ¿verdad? Que ya, esa goma, ¿verdad? Con la que estaban pegados. Entonces, eso hay que reconocérselo al PAC. Creo que ese es uno de los costos políticos positivos que pagan, que a pesar de perder, ganan, ¿verdad? Porque terminan fortalecidos, ¿verdad? Unidos, y que además el mismo TON lo reconoce. Y le reconoce además que el señor presidente, pudiendo vetarlo, ¿verdad? Aunque el señor presidente siempre dijo que eso era resorte de la Asamblea Legislativa, que pudiendo vetarlo no lo hizo. Y él entonces se muestra satisfecho con el presidente, con su fracción. Entonces me parece que por ahí algunas heridas que pudieron haberse sucedido en las últimas semanas, ayer quedaron. Por eso se dijo que era como el gran ganador el día de ayer, el Partido Acción Ciudadana. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí, por Extra TV. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos. ¿Y qué podemos esperar, don Sergio y Argentina, el día de hoy, después de lo que sucedió el día de ayer? Porque de ahí la suerte no está echada para algunas cosas, ¿verdad? Ahora hay que enfrentar el tema de doña Silvia, que algunos dicen que, si bien es cierto al inicio de su gestión todo lo analizaba, el día de ayer no analizó que no cumplía los requisitos, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que, antes de, yo sé que Sergio quiere decir algo, pero hay que explicar el porqué de la importancia de la edad. O sea, es que, porque van a decir, bueno, ¿por qué para ser prosecretaria o para ser miembro de una comisión no es tan importante? Claro. Recordemos que el presidente o la presidenta de la Asamblea Legislativa sustituye o puede sustituir al presidente de la República en su ausencia. Y lo podemos recordar, por ejemplo, en la administración de don Óscar Arias, cuando don Francisco Antonio Pacheco, como presidente de la Asamblea Legislativa, le tocó en un par de oportunidades, creo, asumir como presidente de la República ante la ausencia de los vicepresidentes. Entonces, para que eso suceda, el presidente de la Asamblea y su vicepresidente, ¿verdad?, en esa misma lógica, tienen que tener o tienen que cumplir los mismos requisitos que para ser presidente de la República. Y uno de esos requisitos es el tema de la edad. Por eso es que doña Silvia no puede ser candidata siquiera a ocupar ese puesto, porque no tiene los requisitos para eventualmente ocupar la presidencia de la República. Entonces,
Es importante, siempre, Sergio y yo lo conversábamos fuera de micrófonos, no sabemos como si pensar bien o mal de cuáles fueron las intenciones, ¿verdad? Porque yo sí no creo, en eso no soy ingenua de decir que es que no sabían cuáles eran los requisitos, ¿verdad? Se asume siempre que hay un mínimo de conocimiento. Claro. En cuanto a cuáles son los procedimientos y los requisitos, pero vaya, es importante aclarar para que la gente también sepa por cuáles son las razones por las que doña Silvia no puede ocupar eso. Tiene que cumplir los mismos requisitos que tiene el presidente de la República, previendo una sustitución en caso de ausencia. Y yo lo que agregaría atendiendo la consulta es que lo que debería de tener, como ha sido toda la sesión de ayer, un marco de negociación política, pero de política ahora sí con una visión mucho más amplia, más desprendida, más inclusive de tratar de subsanar los posibles o los errores y entuertos del día de ayer. No se va a lograr posiblemente, o quizás sí, ojalá nos sorprendieran, pero vamos a terminar en lo que usualmente ocurre cuando lo político se agota, y es entrar a lo estrictamente jurídico, al uso, digamos, de lo jurídico con una finalidad política. Entonces, hoy van a ser protagonistas, como ya ayer don Antonio lo dijo en la conferencia final en la noche, servicios técnicos, que aquí los tuvimos, a su director, servicios parlamentarios, la secretaría del directorio, probablemente consultas a otros órganos, para tratar de encontrarle una salida jurídica que en el fondo lo que, repito, evidencia es la incapacidad política de llegar a un acuerdo. Digo, porque sería políticamente, si vamos a ver, si el objetivo es la gobernabilidad que mencionaba Argentina de la Asamblea Legislativa, la búsqueda de que este año, como lo han dicho ellos en sus discursos, sea fructífero, sea de darle una cierta fluidez a la Asamblea Legislativa, de inclusive ponerse en una línea de cooperación con el Ejecutivo, pues entonces el problema no debería de ser tan grande. Sería cuestión de que ahora en la mañana se reúnan, discutan, encuentren el escenario más apropiado, y luego, pues sí, se le dé, digamos, el maquillaje reglamentario correspondiente para cumplir con el orden establecido. Pero si no se llega a ese acuerdo político, pues indiscutiblemente lo que vamos a tener es una suerte de debate jurídico-político, donde cada cual va a encontrarle la interpretación que a sus intereses políticos le responda, y lo que vamos a tener es otra sesión, en el mejor de los casos larguísima, o rupturas de quórum como lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a importar ahí, otra vez como pasó ayer, es el pulso, es determinar que yo soy el que tengo la razón, contra viento y marea, sin importar si en eso me llevo, repito, por la banda la institucionalidad, o si con eso coloco a quien tenga que colocar, indistintamente de si reúne o no condiciones, o como en este caso, ni siquiera valorando algo tan elemental como si tenía o no la edad para asumir el cargo. Y es que además la discusión ya empezó desde ayer mismo. Así es. Cuando desde lo jurídico empiezan a esgrimir el reglamento de la Asamblea, por eso es que lo tengo aquí, para estar repasándolo, porque lo que empezaron a señalar desde ayer, a partir de la discusión de si doña Silvia podía o no asumir, que ya, digamos, lo aclaramos con lo que señala no solamente la Constitución, sino también el reglamento legislativo, es la pertinencia o no de que don Antonio continúe dirigiendo el directorio. Entonces, el tema está, y que lo resuelve también el reglamento, diciendo que este directorio, que asume la coordinación del 1 de mayo, es acordado por las fracciones, según lo dice aquí, en la última semana de las sesiones ordinarias de cada una de sus primeras legislaturas. O sea, en los últimos días de abril se ponen de acuerdo para saber quiénes son los que dirigen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que producto de la sesión tan intensa, ¿verdad? Y llevada al límite del día de ayer, nadie asumía que esto iba a continuar el 2 de mayo. Que el 2 de mayo simplemente, con ya el directorio instalado el 1, iban a recibir al presidente, que además eso reviste, ¿verdad?, una importancia
fundamental para la democracia, porque es de las pocas veces que tenemos a los presidentes de los supremos poderes en el mismo sitio, que tenemos también no solamente al Pleno de la Asamblea Legislativa, sino al gabinete, ¿verdad? Están también los jerarcas de las principales instituciones del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, reviste muchísima importancia para el ejercicio de la rendición de cuentas. Pero más allá de eso, ¿verdad?, que asumían que era este ejercicio protocolario, ahora se les devuelve en cuanto a la discusión de la legalidad o no, porque es que esas son las palabras que están utilizando, la legalidad o no de que don Antonio continúe presidiendo, más allá de asumir si es doña Natalia la que merece estar en el puesto de vicepresidente. Entonces, mientras esas cosas no se resuelvan, que yo espero, Servicios Técnicos debe estar trabajando a full, y por eso también la importancia de lo que discutimos aquí la semana pasada, ¿verdad? Para que encontraran también la lógica de que cada una de las instancias de la Asamblea Legislativa tienen un papel fundamental en todo este proceso. Don Antonio Ayales viniendo a contar aquí cómo se resuelve lo administrativo, también la jefatura de servicios técnicos, o sea, todo eso tiene un porqué, ¿verdad? También un poquito para explicarles a quienes nos escuchan por qué es que tomamos la decisión de traer a las personas para que nos expliquen todo de previo, para poder entender bien cuando el proceso se da. Entonces, Servicios Técnicos debe estar a full, ¿verdad?, revisando todas las disposiciones reglamentarias, ¿verdad?, no solamente el reglamento de la Asamblea, sino los acuerdos que en sesiones similares, porque esta es inédita, ¿verdad?, no ha sucedido nada tal cual hoy, pero sí hay algunas cosas que podrían darles luz para tratar de resolver lo de hoy y tener, supongo que de aquí a mediodía, una resolución que les permita ordenar el trabajo que empieza, están convocados a las 2:45 de la tarde para poder empezar la sesión, y eso va a ser lo primero, ¿verdad? Tienen que resolver, la presencia de don Antonio dirigiendo el directorio, y luego de eso probablemente también decir cuál es la resolución de servicios técnicos respecto a la votación a la vicepresidencia del directorio, y después probablemente proceder a la elección si se da tal cual. Servicios Técnicos lo había como adelantado ayer sin mayor, me imagino que fue como en la presión, ¿verdad?, del momento, pero tienen que argumentar lo dicho de ayer, que tenía que repetirse la votación porque el acto tenía vicios de nulidad. Sí, porque algunos dicen que si no dejan a Natalia Díaz, van para la Sala Constitucional con el paquete a que ella decida. Claro, porque aquí viene un tema ya que no es jurídico sino político. Ok, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si detienen el proceso, van a la Sala Constitucional? Señores, ¿qué pasaría con el directorio? No solo con el directorio, no puede instalarse, pero también hay consecuencias para el presidente porque no tiene ante quién presentar su informe. Pero exactamente. No, en ese caso no puede quedar vacía la asamblea de conducción, entonces de ahí se mantendría el directorio que fue designado, porque la sesión técnicamente no ha terminado hasta que se juramente el nuevo directorio. Es decir, no es que va a quedar la asamblea descabezada, sino que el directorio que está todavía en funciones tendría que asumir. Pero lo que debía enseñar a Argentina, eso sí, la reforma que se hizo a la Constitución y al reglamento lo que estipula es que el informe del presidente se da un día después de que está, digamos, instalado y juramentado el directorio de la legislatura correspondiente. Si esto se extendiera, no sé, por un mes, 2 meses, no lo creemos, pero para ponerlo así en términos muy gráficos, el presidente, aquí hay un tema interesante, o se espera hasta ese momento, o aquí hay una interpretación, porque la gente a veces, lo que usted dijo hace un rato es cierto, la gente olvida muy rápido. Para ese famoso año del 2011, también hubo una situación un poco compleja. O sea, Juan Carlos Mendoza termina siendo designado presidente de la Asamblea Legislativa el 2 de mayo, no el 1 de mayo, porque inclusive Luis Gerardo Villanueva buscaba la reelección, interpretó que él se podía mantener, inclusive se acusó hasta de golpe de Estado. Bueno, fue el barullo y medio, recordarán algunas y algunos con lo que estoy diciendo, pero entonces en aquel momento se interpretó que lo que el reglamento dice y la Constitución dice de presentar el informe, bastaba con que el presidente de turno lo mandara de manera escrita y fuera recibido por la Secretaría del Directorio Legislativo.
fue que posteriormente, cuando ya se resolvió todo, se llegó a un acuerdo político y finalmente Juan Carlos Mendoza fue electo presidente de la Asamblea Legislativa, las y los señores diputados de ese momento tomaron la decisión de darle oportunidad a doña Laura, en ese momento presidenta de la República, de que fuera a brindar su informe leído, creo que fue como el 3 o 4 de mayo, el 3 de mayo, pero técnicamente, y esto digamos, bueno, evidentemente lo saben también en presidencia, con que se presente el informe en la fecha que corresponde estaría más que cumplido. Ahora, el tema es que dice claramente que tiene que ser después de que el directorio haya sido instalado. Entonces posiblemente ahí estará el informe escrito pendiente, porque tampoco van a atrasar la agenda del presidente a la espera de que en algún momento pueda llegar a rendir el informe. Y ya el Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció diciendo que efectivamente tiene que ser el día de mañana. Constitucionalmente... Bueno, el día después de que el directorio bueno, el día de mañana. Para aquellos que les gusta hacer como anotaciones, el artículo 139 de la Constitución, inciso 4, lo que habla es de la presentación por parte, digamos, es una atribución del Poder Ejecutivo, la presentación de un mensaje escrito. Exactamente. Relativo a los diversos asuntos de la administración y el estado político de la República ante la Asamblea Legislativa. Entonces, hay ya una costumbre hecha de que el presidente se apersona ante el plenario, ¿verdad? Con todo esto que decíamos nosotros, la presentación en compañía de los presidentes de los supremos poderes y los jerarcas de las principales instituciones, además del cuerpo diplomático. Y entonces es un acto oficial, protocolario, es un acto de Estado que pocas veces se ve. O sea, en ese momento es casi que, bueno, antes eran los 1 de mayo, ¿verdad? Ahora será como el 3. Que se presentan, y es importante para la gestión de la democracia también costarricense. Pero hay un último punto que yo quiero tocar aquí, y es el tema, siguiendo hablando de los costos y de la repartición de responsabilidades, y es el tema del costo político que paga la clase política en la Asamblea Legislativa. Y es quizás, yo no sé si decirle poca importancia o qué sé yo, lo liviano de sopesar cuáles son las características y los requisitos de quienes ocupan los puestos de dirección. Porque pareciera que a pesar de los cuestionamientos de algunas de las figuras, vaya, digámoslo con claridad también, ¿verdad?, del hoy presidente electo, don Gonzalo Ramírez, y de la primera secretaria, doña Carmen Quesada, hay cuestionamientos en cuanto a su accionar, hay cuestionamientos no solamente éticos, sino también jurídicos. Hay incluso en el caso del presidente electo cuestiones de tipo penal, ¿verdad? Y entonces que les despertaron sacaron todos los fantasmas del pasado para... Sí, del pasado no, pero eso también nos implica un cuestionamiento a nosotros, ciudadanía, en el sentido de qué tanta importancia le otorga la clase política a ese tipo de cuestionamientos, que sí lo hace la ciudadanía, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hemos estado cuestionando eso. Y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Yo sé que nos tenemos que ir, pero solo el último punto para ilustrar cómo todo esto fue por puro puesto, por pura posición de poder, por puro pulso. Una de las diputadas del bloque independiente, doña Ligia Falla, ha sido circulada en redes sociales mucho de lo que Argentina está describiendo de don Gonzalo Ramírez. Sí. Y luego, por el tecnicismo de votar por sí mismo, fue y votó por él. Facilitaron el acceso de don Gonzalo. De una manera indirecta le dio el voto. Entonces, ¿en qué estamos? Muy bien. Señores, el día de mañana, si Dios lo permite, va a estar aquí con nosotros el señor Gonzalo Ramírez. Esperemos que ya el día de hoy las cosas se mejoren en la Asamblea Legislativa y lo juramenten y todo quede ya en fijo, pero mañana, a partir de las 7, aquí en Tribuna Política estará el presidente o el nuevo presidente del directorio legislativo en aras de que hoy puedan concluir y juramentarlo, ¿verdad? Que conste, pero mañana estará el Consejo. Así es que que conste actas, ¿verdad? Cordialmente invitados para mañana a las 7. Muchísimas gracias, que pasen un lindo día.